Con la temporada ya más que empezada, tanto en cross country como en bike marathon, os traemos 7 bicis de corredores top de ambas disciplinas. Una Giant Anthem, una Canyon Lux World Cup, una Wheeler Urta Max SLR, una Scott Spark RC y 2 bicis más como extra de la parte final. Empezamos precisamente con la Scott Spark RC de Sergio Mantecón, el actual campeón de España de bike marathon, que ha dado un nuevo toque a su imagen y también estrena nueva Scott Spark RC. Parece que hace mucho tiempo que la Spark RC está en el mercado, con su diseño de amortiguador dentro del cuadro, que ha sido pionero total en integración, aunque la bici sigue tan vigente y actual como el primer día. Fue la primera doble famosa, por decirlo de alguna forma, que apostó todo a los 120 milímetros de recorrido trasero, y ahora vemos que su decisión fue más acertada y ha sido seguida por infinidad de marcas. Este año Sergio usa un modelo más discreto y elegante en su estética, alejada de los colores fluor tan característicos de la gama Scott RC en el pasado. También es cierto que desde la pasada Upscape Epic su bici tiene una decoración ligeramente diferente a la que os mostramos, pero igualmente en el lado elegante y sobrio. Como no podía ser de otra forma, confía en la tecnología Nude en sus suspensiones, que no solo cambia el comportamiento de las mismas en cada una de sus 3 posiciones, sino que la posición intermedia también cambia el recorrido, reduciéndolo para tener una bicicleta más estable con el pedaleo y una posición más alta. Todo ello controlado con el ya mítico mando Twin Lock, que ahora también integra el pulsador de la tija telescópica. Precisamente, la tija telescópica es uno de los componentes más llamativos del montaje, sobre todo por el anodizado azul de su tubo deslizante. Es una Vertical Helium con el cuerpo de carbono y que es una de las tijas telescópicas más ligeras del mundo, con poco más de 300 gramos. Y es de una marca española. Lo que tampoco falta son infinidad de componentes Syncros. Desde el sillín, donde Syncros tiene una variedad excepcional de modelos, al manillar integrado Fraser y CSL, que sigue perfectamente las líneas del cuadro. En el montaje de Mantecón se ha buscado limar gramos con la tornillería en cada punto posible. Hay una mezcla de Shimano en los frenos, que son unos XTR, SRAM en los cambios y su grupo XXSL, y rotor de las bielas y medidor de potencia. Galfer se encarga de la frenada, con los discos Shark, su modelo con mejores prestaciones. Las ruedas son de RP y lo más llamativo es el acabado de su buje. Actualmente está rodando con unas ruedas con radios textiles, una tendencia al alza, por ahora únicamente en montadores y marcas de ruedas pequeñas. Lo que no ha cambiado es el uso de neumáticos Hutchinson en medida de 2,3 y con los Skeleton y los Kraken como los modelos más usados por el equipo. Nos vamos al cross country y lo hacemos con un equipo nacional, de esos que tanta falta hacen y que da oportunidades a jóvenes bikers. Es el X-Sauce Factory Team, que cuenta a sus corredores compitiendo con la Giant Anthem y a sus corredoras compitiendo con una espectacular Leaf Pique. Aunque en este caso os mostramos su generación anterior. La nueva Pique acaba de salir en mula casi al detalle a la Anthem. Lo primero que podemos decir es que la Giant Anthem de Christopher Bosque es la doble más ligera de todas las que nos dejaron pesar en este vídeo. Solo 10,2 kilos con tija telescópica y lista para competir en talla S. De ella, pues ya sabréis que Giant trabaja muchísimo la estética de los modelos tope de gama, y aquí queda reflejado en esta espectacular pintura, que puede parecer personalizada, pero es de un modelo de serie. La Giant Anthem usa cableado interno convencional, no por la dirección, con las alegrías y disgustos que eso puede dar según sean tus preferencias. El triángulo delantero destaca su marcado slooping, aunque el punto más llamativo del cuadro bien podría ser su bieleta de carbono, uno de los elementos que contribuyen a ese buen peso final. Esta nueva generación dejó atrás el sistema maestro y ahora su basculante es mucho más simple. Cuenta con un puente de unión entre los tirantes y gracias a lo compacto que es, destaca por su rigidez trasera. El montaje de X-Sauce Factory Team emplea suspensiones Fox con la horquilla 34 Stepcast y el mando remoto propio de Fox. Christopher Bosque lleva el mando de la tija telescópica también por debajo del manillar, una configuración habitual en cross country, pero lo peculiar es que lleva el mando de la tija por delante de las suspensiones, cuando lo habitual suele ser lo contrario. Esta tija telescópica también es una Vertical Helium. Aquí no encontramos manillar integrado y usa un conjunto de potencia y manillar convencional, con el manillar Pro. Todo el grupo es el Shimano XTR, como los frenos, y el toque de color en el manillar lo ponen los puños Easy Grip marcados con el nombre del equipo. Nos vamos ahora a una bici que no hace mucho ruido,
pero que ofrece mucho y tiene también mucha personalidad. Es la Cube AMS One 11 del equipo Cube Factory Racing Team. En este caso era principio de temporada y tras haber estado de stage en Girona, el equipo aún no tenía todas las bicis con los colores oficiales del equipo, pero aún nos parece más especial y fuera de lo común este acabado rojo granate con el carbono a la vista que cambia mucho con la intensidad de la luz que recibe. Es un modelo muy reciente en el mercado y es genuinamente Cube. Es una evolución del modelo que ya probamos en SMTB hace un tiempo, al que le han dado unas formas más estilizadas y una geometría más actual. Pero no solo eso, es una de las pocas dobles de cross country que aún confía en el punto de giro en las vainas tipo Horsling y no completamente en la flexión del carbón. Los tirantes y las vainas son bastante finos y la bieleta está ubicada en una posición sorprendentemente plana. Las vainas tienen una simetría muy marcada. El guiado del cable de mando remoto del amortiguador queda fuera de la vista por completo, tapado por la aleta que hace de soporte para el amortiguador. Tiene 110 milímetros de recorrido trasero y 120 milímetros de recorrido delante. El guiado de cables, a pesar de ser un modelo recién llegado al mercado, es interno, pero con entrada de cables por el tubo de dirección. Usan su ya emblemático carbono C68X y el peso es uno de los puntos fuertes del cuadro, con solo 1.600 gramos sin amortiguador. Aunque tiene el amortiguador en posición horizontal bajo el tubo superior, para llevar dos portabidones han preferido hacerlo ubicando ambos en el tubo diagonal, una solución que ya vimos en la BMC 4Stroke en su día. Gustará más o menos a nivel estético, pero sigue siendo una forma de dar esa posibilidad de llevar dos portabidones. Del equipamiento, todo se confía a Shimano en cuanto a grupo y frenos, siendo Cube está repleta de componentes Newman, potencia, manillar y sobre todo las espectaculares ruedas Newman Fase 30, de 1.350 gramos de peso en la pareja con llanta de 30 milímetros de ancho interno. Esta es la Canyon Lux World Cup de Lucas Schwarzbauer, y lo primero que te puede llamar la atención de ella es que no usa tija telescópica. Es uno de los pocos bikes a nivel mundial que no la monta prácticamente nunca. Además tiene una posición peculiar con una tija con retroceso en un cuadro con talla S para lograr la postura que él considera más eficaz para su físico. Esto nos lleva de pleno a un componente personalizado exclusivamente para él. El sillín Ergon tiene un refuerzo en carbono en su punta para soportar la fuerza adicional a la que se ve sometido. Respecto al cuadro, tenéis un detallado test de la Canyon Loop World Cup en nuestro canal y, como no podía ser de otra forma, esta es la versión de carbono CFR, la más ligera de la marca. Tenemos cableado interno por la dirección y posibilidad de llevar dos portabidones sin problemas, aunque no es algo importante en cross country, sí es vital para los usuarios. El cuadro cuenta con el peculiar mini guiacadenas de Canyon, seguramente el más ligero del planeta y con un diseño muy ingenioso. Eso sí, si esta combinación de colores os gusta, desgraciadamente no está a la venta tal cual. Del equipamiento brillan con luz propia las suspensiones RockShox Flight Attendant. Recordaros que la Canyon Lux World Cup tiene 100 milímetros de recorrido trasero. Luca usa manillar CP0036 con unas medidas de 17 grados negativos de inclinación y potencia de 80 milímetros, y emplea el soporte de GPS de la propia Canyon, que va fijado al tubo de dirección y que tiene una inclinación ajustable. Su bici, como las Canyon Lux World Cup serie, cuenta con una serie de vinilos protectores por todo el cuadro. También con el sistema de bloqueo de dirección que evita que el manillar golpee el cuadro. De lo que ha prescindido es del cierre Quixley con palanca integrada para pasar a usar uno sin ella, más ligero. Ya veis que usa pinza delantera de 4 pistones y trasera de 2 pistones, básicamente porque no hay pinzas RAM de 4 pistones y soporte flat mount. Las ruedas son las de T-Swiss XRC 1200 con llanta de 30 milímetros y neumáticos Schwalbe de 235, en este caso los conocidos Racing Ride delante y Racing Rad detrás, aunque lo hemos visto rodar mucho con los neumáticos prototipo de Schwalbe de 2,4, de los que ya os podemos anunciar o adelantar el nombre y se llamarán Schwalbe Flying Fin. De las suspensiones, pues qué decir, las flamantes RockShox con Flight Attendant, con horquilla RockShox Seat Ultimate SL de 110 milímetros delante. El Canyon Collective las lleva usando desde el año pasado. La duda es cuándo sacará Canyon un montaje de serie con estas suspensiones, puesto que la propia RockShox ya ofrece un kit de suspensiones Flight Attendant específico con los ajustes de la Lux World Cup. Y si miramos a la transmisión, vemos el plato de 38 dientes, más habitual de lo que puede parecer en la bici de Luca. Los pedales Time y el grupo SRAM XXSL completan un montaje que deja el peso, con todo lista para competir, en 10,9 kilos.
Ya veis que el peso de las bicis listas para competir suele diferir del peso de las bicis de serie. Esta es la Wheeler Urta Max SLR de Samuele Porro y no hace falta que os comentemos que el italiano apuesta por una posición de sillín radical, pero no nueva entre los pros. Recordad la época de Culabi, con una posición de sillín similar con la punta muy hacia abajo. La Wheeler Urta Max SLR es el modelo de 120 mm de recorrido lanzado por Wheeler el año pasado. Con su llegada también llegaron cambios relevantes al diseño del cuadro, centrados en la zona de la bieleta, que ahora se ancla al tubo superior, con unas formas en las que crean un nuevo triángulo secundario entre el tubo de sillín y el superior. Es la zona que dota de más personalidad a este modelo. El cuadro pasa a tener cableado interno para dirección y el cable del amortiguador trasero está totalmente oculto, entrando directamente al tubo superior en un diseño muy limpio. En la parte trasera los tirantes tienen un puente de unión para aumentar la rigidez y el paso de rueda sigue siendo suficiente para neumáticos de hasta 2,4. Debajo del tubo diagonal tiene un potente protector que va atornillado y nos resultó curioso que el protector de la vaina fuese cogido con bridas adicionales. Wheeler tiene su propio manillar integrado de carbono que usa en esta Wheeler Urta Max SLR. El grupo completo es el Shimano XTR con plato de 36 dientes para afrontar la Mediterranean Epic, que es cuando tuvimos esta bici con nosotros. Usa el potenciómetro montado en la vidriera de InPeak en un llamativo color rosa para que no pase desapercibido. Como muchas bicis de Bike Marathon, no faltan los repuestos distribuidos por el cuadro, con la cámara fijada en el tubo diagonal con cinta aislante, multiherramienta fijada al portavidón y bombona de CO2 a la tija de seguir. Las ruedas son las Mike K1 Carbon con gráficos a juego con la decoración del cuadro y los neumáticos son de Vittoria, nueva marca patrocinadora principal del equipo. La verdad es que cambiaron las ruedas cuando fuimos a hacer este reportaje, porque en la Mediterranean Epic ya compitieron con los nuevos Vittoria Peyote, que en ese momento no se habían presentado. Y como bonus, no os traemos un reportaje tan detallado, pero sí algunas imágenes de la Pinarello Dogma XC de Pauline Ferrand-Prévot, con su espectacular decoración de campeona del mundo, su elección de suspensiones con bloqueo mecánico en lugar de electrónica, y la larga lista de asimetrías en el diseño de su cuadro, por no hablar del triángulo en la zona de pedalier, totalmente único. Esta bici ya se puede comprar y tenéis todos los precios en el link de la descripción. Nos despedimos con la Rock Rider 940S del equipo de Decathlon Ford Racing Team, que demuestra estar entre las más ligeras de la parrilla con sus solo 10,4 kilos. Hace unas semanas pudimos tener una primera toma de contacto con ella y sabemos que el equipo no solo tiene el objetivo de estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que quiere estar en la salida con una de las bicis más ligeras de la parrilla.